Cuando confronté a mi esposa sobre sus transacciones bancarias secretas, finalmente admitió su aventura emocional. Hola a todos, gracias por sintonizar. Nunca pensé que estaría compartiendo mi historia en un canal como este, pero aquí estamos. Mi nombre es David, y lo que estoy a punto de contarles cambió completamente mi mundo. Es una historia sobre la confianza, el engaño, y cómo a veces las personas más cercanas a nosotros pueden convertirse en completos extraños sin que nos demos cuenta. Sara y yo habíamos estado casados por 8 años, 8 hermosos años, o eso pensaba yo. Nos conocimos en la universidad, nos casamos justo después de graduarnos, y construimos lo que yo creía era una base sólida juntos. Ella era mi mejor amiga, mi confidente, la persona con quien compartía todo. Tuvimos nuestros altibajos, como cualquier pareja, pero nada que me hiciera cuestionar el núcleo de nuestra relación. La primera señal de que algo andaba mal llegó hace unos 6 meses. Sara comenzó a trabajar hasta tarde más seguido. Ahora, sé que eso suena como el comienzo más cliché de cualquier historia de infidelidad, pero escúchenme. Sara era gerente de marketing en una empresa tecnológica mediana, y trabajar hasta tarde no era completamente inusual para ella. Lo que sí era inusual era cómo cambiaba cuando llegaba a casa. Antes, e incluso después de sus días más largos, Sara llegaba por la puerta con historias. Me contaba sobre sus clientes difíciles, su molesta compañera de trabajo Janet, que siempre calentaba pescado en el microondas de la sala de descanso, o cómo su jefe estaba volviendo loco a todos con su última idea revolucionaria. Nos sentábamos en la mesa de la cocina, a veces hasta medianoche, simplemente hablando sobre nuestros días. Era nuestro ritual, pero de repente, esas conversaciones se detuvieron. Llegaba a casa, apenas me saludaba con un beso rápido en la mejilla, y se dirigía directamente a la ducha. Cuando le preguntaba sobre su día, recibía respuestas de una sola palabra: bien, ocupado, cansada. La mujer que solía compartir cada detalle de su vida conmigo se había convertido en una extraña viviendo en nuestra casa. Luego vino el comportamiento con el teléfono. Sara siempre había sido bastante casual con su teléfono cerca de mí. Lo dejaba en el mostrador mientras cocinaba, me pedía que revisara sus mensajes mientras ella manejaba, ese tipo de cosas. Pero ahora, su teléfono estaba pegado a su mano. Se lo llevaba al baño, lo mantenía boca abajo durante la cena, y noté que comenzó a dormir con él debajo de la almohada en lugar de en la mesita de noche como solía hacer. Traté de convencerme de que estaba siendo paranoico. Tal vez solo estaba estresada en el trabajo. Tal vez estaba leyendo demasiado en las cosas. Pero entonces comenzaron los viajes nocturnos. Comenzó de manera bastante inocente. Sara mencionó que se había unido a un club de lectura que se reunía los jueves por la noche. Pensé que era genial. Siempre le había encantado leer, y me alegraba que estuviera haciendo nuevas amistades. Las reuniones supuestamente eran en las casas de diferentes miembros, lo que explicaba por qué se iba a diferentes horas y regresaba a diferentes horarios. Pero algo se sentía extraño sobre estas reuniones del club de lectura. Sara siempre había estado emocionada de discutir libros conmigo. Me recomendaba títulos, citaba pasajes interesantes, debatía temas y personajes. Sin embargo, nunca mencionó ni un solo libro de este supuesto club de lectura. Cuando le preguntaba qué estaban leyendo, me daba respuestas vagas como: «Es solo una novela romántica» o algún thriller de misterio, «nada que te interesaría». Las reuniones también parecían durar muy tarde. Se iba alrededor de las 7 y a veces no regresaba hasta después de medianoche. Cuando le preguntaba por qué las reuniones duraban tanto, decía que salían a tomar tragos después o que las discusiones se volvían realmente intensas. De nuevo, explicaciones plausibles, pero no se sentían como Sara. Lo que realmente comenzó a preocuparme era cómo se veía cuando regresaba de estas reuniones. Había algo diferente en ella, un brillo, una energía, una emoción que no había visto en meses. No era la satisfacción cansada que esperarías de una discusión de libros. Era algo completamente diferente. El punto de quiebre llegó hace 3 semanas. Sara había ido a otra reunión del club de lectura, esta vez supuestamente en la casa de alguien al otro lado de la ciudad. Dijo que podría llegar tarde porque estaban discutiendo una novela realmente compleja. Me fui a la cama alrededor de las 11, pero cuando me desperté a las 2 de la mañana,
Aún no había llegado a casa. Traté de llamarla, pero fue directo al buzón de voz. Ahora estaba genuinamente preocupado. ¿Y si había pasado algo? ¿Y si había tenido un accidente? Llamé a los hospitales locales, revisé reportes policiales en línea. Nada. Estaba caminando por la casa, imaginando lo peor, cuando escuché su llave en la puerta a las 2:47 por la mañana. Se veía sorprendida de verme despierto. Cuando le pregunté dónde había estado, me dio esta historia elaborada sobre cómo el club de lectura había ido a una cafetería de 24 horas después de su reunión, porque uno de los miembros estaba pasando por un divorcio y necesitaba hablar. Se disculpó profusamente, dijo que su teléfono se había quedado sin batería y prometió que no volvería a pasar. Quería creerle. Dios, cuánto quería creerle, pero algo en sus ojos, tal vez era culpa, tal vez era algo más. Me dijo que no me estaba diciendo toda la verdad. Fue entonces cuando tomé una decisión de la que aún no estoy seguro si estuvo bien o mal. Decidí revisar nuestros registros bancarios. Sé que suena como una violación a la privacidad, y tal vez lo fue, pero Sara y yo siempre habíamos compartido todo financieramente. Teníamos cuentas conjuntas, y ambos habíamos acordado temprano en nuestro matrimonio que la transparencia con el dinero era importante. Ninguno de los dos había ocultado compras o gastos antes, así que a la mañana siguiente, después de que Sara se fuera al trabajo, me conecté a nuestra banca en línea. Revisé los últimos meses de transacciones, buscando algo inusual. Al principio, todo parecía normal: comestibles, servicios públicos, gasolina, las cosas usuales, pero entonces comencé a notar patrones que me hicieron sentir un nudo en el estómago. En las noches en que Sara decía estar en el club de lectura, había cargos en restaurantes y bares, lugares que no estaban cerca de donde supuestamente se suponía que estaría. Restaurantes caros, el tipo de lugares a los que irías para una cena romántica, no para una comida casual con miembros del club de lectura, pero lo que realmente me afectó fueron los cargos en el bar de un hotel, no cualquier hotel, el Marriott del centro. Múltiples cargos, siempre en las noches de los jueves, siempre alrededor de la misma hora en que Sara decía estar en el club de lectura. Y estos no eran cargos pequeños tampoco. Estamos hablando de cuentas de $100 en un bar de hotel exclusivo. Mis manos temblaban mientras navegaba por los registros. También había cargos de Uber, viajes hacia y desde el área del centro en las noches del club de lectura. Sara me había dicho que compartía el auto con otros miembros del club de lectura, pero aquí había evidencia clara de que estaba tomando viajes compartidos sola. El patrón era innegable. Cada jueves, durante los últimos 4 meses, Sara había estado mintiendo sobre a dónde iba. No estaba en reuniones de club de lectura en casas suburbanas. Estaba en el centro, en restaurantes caros y bares de hoteles, gastando nuestro dinero en lo que claramente no eran discusiones inocentes de libros. Imprimí los estados de cuenta bancarios y me senté en mi oficina en casa mirándolos durante horas. Parte de mí quería encontrar explicaciones inocentes. Tal vez el club de lectura había cambiado de lugares, tal vez les gustaba reunirse en restaurantes elegantes, pero en el fondo, sabía que me estaba aferrando a esperanzas vanas. El siguiente jueves, no pude concentrarme en nada. Seguí mirando el reloj, sabiendo que en unas pocas horas, Sara llegaría a casa con otra mentira sobre su velada. Cuando entró por la puerta a las 7:15 por la mañana p.m., bien vestida y cargando su bolso, me besó para despedirse y dijo: «Club de lectura esta noche. Podría llegar tarde, estamos discutiendo una novela realmente intensa». Después de que se fue, me senté solo en nuestra sala, con los estados de cuenta bancarios extendidos en la mesa de centro, tratando de decidir qué hacer después. Debería seguirla, debería llamarla, debería esperar hasta que regresara a casa y confrontarla entonces. Decidí esperar. Necesitaba ver qué me diría cuando regresara, sabiendo lo que ahora sabía sobre dónde había estado realmente. Llegó a casa justo después de medianoche y como un reloj, ahí estaba ese brillo otra vez, esa energía, esa emoción que no tenía nada que ver con discusiones de libros. Estaba tarareando suavemente mientras colgaba su abrigo, y cuando me vio sentado en la sala, pareció sorprendida. «Oh, ¿aún estás despierto? ¿Cómo estuvo tu noche?», preguntó, su voz brillante y alegre. «Fue tranquila», dije,
con el corazón latiendo fuertemente. ¿Cómo estuvo el club de lectura? Oh, ya sabes, igual que siempre. Tuvimos una gran discusión sobre el desarrollo de personajes en la ficción contemporánea. Cosas realmente fascinantes. Fue entonces cuando supe que tenía que hacerlo. No podía fingir más, Sara, dije, levantándome y tomando los estados de cuenta bancarios. Necesitamos hablar. El cambio en su expresión fue inmediato. El brillo se desvaneció de su rostro y vi algo que nunca había visto en sus ojos antes. ¿Miedo? ¿Qué pasa?, preguntó, pero su voz había perdido toda su alegría. Sé que no has estado yendo al club de lectura, dije, sosteniendo los papeles. Revisé nuestros registros bancarios. Sé sobre los restaurantes, el bar del hotel, los viajes de Uber. Sé que me has estado mintiendo sobre a dónde has estado yendo cada jueves por la noche durante los últimos 4 meses. Sara se quedó congelada en nuestra entrada, mirándome como un ciervo atrapado en los faros. Por un largo momento, ninguno de nosotros dijo nada. Podía escuchar el reloj haciendo tic-tac en la pared, el zumbido del refrigerador en la cocina, el sonido de mi propio latido del corazón. Entonces comenzó a llorar, no las lágrimas enojadas que podría haber esperado, o incluso las lágrimas culpables. Estas eran lágrimas de lo que parecía alivio, como si hubiera estado cargando un peso masivo y finalmente pudiera dejarlo. David, susurró, sentándose pesadamente en nuestro sofá. Lo siento mucho, lo siento tanto, tanto. Solo dime la verdad, dije, sentándome frente a ella. Por favor, después de 8 años de matrimonio, no merezco la verdad. Lo que me dijo después no fue lo que esperaba escuchar. ¿Su nombre es Marcus?, comenzó, secándose los ojos. Lo conocí en una conferencia de trabajo hace 3 meses. Es un consultor que fue traído para ayudar con nuestra estrategia de marketing digital. Mi corazón se hundió. Aquí estaba, la confirmación de lo que había estado temiendo. Comenzamos a hablar durante los descansos de café en la conferencia y simplemente conectamos sobre el trabajo al principio, pero luego sobre todo lo demás, libros, películas o metas de vida, sueños que habíamos abandonado. Era divertido e inteligente y me escuchaba de una manera que se pausó, mirándome con algo parecido al arrepentimiento, de una manera que no había sentido en mucho tiempo. Quería interrumpir, preguntar qué quería decir con eso, pero necesitaba escuchar todo. Después de que terminó la conferencia, me preguntó si quería tomar café alguna vez para continuar nuestras conversaciones. Dije que sí, diciéndome a mí misma que era solo networking profesional, pero en el fondo, sabía que no era así. Entonces, ¿el club de lectura?, dije. No hay club de lectura, admitió. Cada jueves he estado reuniéndome con Marcus para cenar. Hablamos durante horas, David, sobre todo y nada, sobre los libros que estamos leyendo, los lugares a los que queremos viajar, nuestros miedos, nuestras esperanzas. Y sí, vamos a bares de hoteles porque son tranquilos y podemos tener conversaciones reales sin interrupciones. ¿Estás acostándote con él?, pregunté, las palabras saliendo más duras de lo que pretendía. Sara me miró, vi sexta genuina sorpresa en sus ojos. No, dijo firmemente. David, sé que esto es difícil de creer, pero nunca hemos sido físicos, nunca nos hemos besado siquiera. Ha sido puramente emocional. Una aventura emocional, dije, las palabras sabiendo amargas en mi boca. Sí, susurró, una aventura emocional, y de alguna manera, creo que eso lo hace peor, porque he estado compartiendo partes de mí misma con él que debería haber estado compartiendo contigo. He sido emocionalmente íntima con otro hombre mientras le mentía a mi esposo cada semana. Nos sentamos en silencio durante varios minutos. Estaba tratando de procesar todo lo que me había dicho, tratando de entender cómo habíamos llegado a este punto. ¿Por qué?, finalmente pregunté. Sara, ¿por qué? ¿Te hice mal? ¿Qué faltaba en nuestro matrimonio que tuviste que encontrar en otro lado? Me miró con lágrimas en los ojos. Ese es el punto, David, no hiciste nada malo. Eres un buen esposo, eres amable y confiable y me amas, pero en algún momento del camino, dejamos de hablar realmente el uno con el otro, dejamos de compartir nuestros sueños y miedos, nos convertimos en compañeros de cuarto que casualmente estaban casados, pero hablamos todo el tiempo, protesté. Hablamos sobre logística,
dijo. Hablamos sobre cuentas y horarios y qué cenar. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste sobre mis sueños? ¿Cuándo fue la última vez que te pregunté sobre los tuyos? ¿Cuándo fue la última vez que nos quedamos despiertos hasta las 2 a.m. solo hablando sobre la vida, como solíamos hacer en la universidad? Abrí mi boca para responder, pero no podía recordar. Marcus me pregunta sobre mis sueños. Continuó, recuerda detalles de conversaciones que tuvimos hace semanas, desafía mis opiniones y me hace pensar diferente sobre las cosas. Cuando estoy con él, me siento como la persona que solía ser antes de convertirme en solo la esposa de David o la gerente de marketing o la mujer que paga la cuenta de electricidad a tiempo. Sus palabras me golpearon como un golpe físico, porque por mucho que quisiera estar enojado, por mucho que quisiera pintarla como la villana en esta historia, podía ver la verdad en lo que estaba diciendo, cuando había dejado de tener curiosidad sobre el mundo interior de mi esposa. Cuando nuestras conversaciones se habían vuelto puramente funcionales, ¿entonces qué pasa ahora?, pregunté. No lo sé, dijo honestamente. Sé que tengo que dejar de ver a Marcus. Lo que hemos estado haciendo no es justo para ti, y no es justo para su esposa tampoco. Está casado, sí, y él también le ha estado mintiendo a ella. Ambos somos personas terribles. David, no son personas terribles, dije, sorprendiéndome a mí mismo. Son personas que cometieron errores. Pero Sara, esto tiene que terminar. Si hay alguna posibilidad de que podamos resolver esto, tienes que cortar todo contacto con él. Lo sé, dijo, y lo haré. Mañana le diré que no puedo verlo más. Y terapia. Dije, si vamos a tratar de arreglar esto, necesitamos ayuda profesional, tanto terapia de pareja como terapia individual. Asintió, lo que sea necesario. David, sé que he roto tu confianza y sé que podría ser imposible reconstruirla, pero quiero intentar, quiero recordar por qué nos enamoramos. Quiero aprender cómo ser emocionalmente íntima con mi propio esposo otra vez. Esa conversación fue hace 2 semanas. Sara sí terminó las cosas con Marcus, aunque fue más difícil de lo que cualquiera de nosotros esperaba. Admitió que había desarrollado sentimientos reales por él, y decirle adiós se sintió como una pérdida genuina. Pero lo hizo, y ha sido completamente transparente conmigo, sobre todo desde entonces. Comenzamos terapia de pareja la semana pasada. Es trabajo duro. Tenemos que confrontar años de distancia emocional y complacencia. Estamos aprendiendo cómo comunicarnos sobre más que solo logística diaria. Estamos tratando de redescubrir las personas que éramos cuando nos enamoramos por primera vez, mientras también aceptamos las personas en las que nos hemos convertido. No les voy a mentir. Hay días cuando miro a Sara y me pregunto si alguna vez podré confiar en ella completamente otra vez. Hay noches cuando me quedo despierto preguntándome en qué está pensando, preguntándome si lo extraña, preguntándome si alguna vez seré suficiente para ella emocionalmente. Pero también hay momentos cuando vislumbro la conexión que estamos reconstruyendo. Anoche hablamos hasta la 1 a.m. sobre nuestros miedos y sueños, de la manera que ella solía hablar con Marcus, de la manera que solíamos hablar en la universidad. Por primera vez en meses, sentí que estaba hablando con mi esposa, no solo con mi compañera de cuarto. Estoy compartiendo esta historia porque creo que probablemente hay otras parejas por ahí que han dejado que su intimidad emocional se desvanezca, sin darse cuenta, que se han enfocado tanto en los aspectos prácticos de la vida juntos que han olvidado nutrir la conexión más profunda que los unió en primer lugar. No estoy disculpando lo que Sara hizo. Mentir y tener una aventura emocional estuvo mal, le ha causado daño que tomará mucho tiempo sanar. Pero también estoy tratando de entender mi papel en cómo llegamos a este punto, cómo dejé que mi matrimonio se volviera tan emocionalmente distante que mi esposa sintió que tenía que encontrar esa conexión en otro lugar. Los estados de cuenta bancarios que revelaron sus mentiras también revelaron algo más. Me mostraron que había dejado de prestar atención a la vida de mi esposa. Si hubiera estado más presente, más emocionalmente comprometido, habría notado que algo estaba mal antes de que llegara a este punto. No sé lo que depara el futuro para Sara y para mí. Algunos días soy optimista de que podemos reconstruir algo incluso más fuerte de lo que teníamos antes. Otros días me pregunto si se ha hecho demasiado daño. Pero ambos estamos comprometidos a intentar
a hacer el trabajo duro de volvernos emocionalmente íntimos el uno con el otro otra vez. La terapeuta nos dijo que las aventuras emocionales a menudo suceden no por lo que está mal en el matrimonio, sino por lo que falta en él. En nuestro caso, lo que faltaba era la conexión profunda y significativa que hace que un matrimonio sea más que solo una sociedad práctica. Estamos trabajando en encontrar esa conexión otra vez. Es desordenado y doloroso e incierto, pero también me ha dado esperanza de que tal vez, solo tal vez, podamos salir de esto más fuertes de lo que éramos antes. Si están en una relación, los animo a que examinen duramente su intimidad emocional. ¿Cuándo fue la última vez que tuvieron una conversación profunda con su pareja? ¿Cuándo fue la última vez que les preguntaron sobre sus sueños, sus miedos, su mundo interior? No dejen que su relación se vuelva tan rutinaria que se conviertan en extraños viviendo en la misma casa. Y si ya están en una situación como la mía, sepan que es posible reconstruir. Toma trabajo, honestidad y disposición a ser vulnerables el uno con el otro otra vez. Pero es posible. Gracias por escuchar mi historia. Espero que ayude a alguien por ahí a evitar los errores que Sara y yo cometimos, o tal vez de esperanza. A alguien que está tratando de reconstruir después de que la confianza ha sido rota. Cuídense unos a otros.